Bueno, pues entonces seguimos un poco con la teoría de las ideas. Vamos a acabar el esquema que hace aquí Joana Pineda. Lo que ella dice es que las ideas son superiores a las cosas, digamos, están contextualizándolas y fundándolas, y hay una jerarquía entre las ideas. En el lugar más bajo están las ideas de cosas, como la idea de mesa, por ejemplo. Estarían por encima de ella las ideas matemáticas o las ideas de los conceptos correspondientes a las ciencias. Y las ideas más elevadas son las ideas de valores, como la idea de justicia. Y por encima de todas ellas está la idea de bien, que se entiende como la idea culminante de todas las ideas y del mundo, pero que no corresponde siempre, no, o sea, Platón, por ejemplo, habla de la idea de bien como idea última de esa jerarquía, de ese proceso, digamos, como del final del conocimiento también, pero en el banquete, por ejemplo, es la idea de belleza y en otros diálogos la idea de uno, por ejemplo, en el Parménides, etcétera. Entonces, no, no está claro que esta idea sea siempre la misma, sino que según los diálogos y según los temas puede ir variando. Pero bueno, efectivamente podemos entenderlo en tanto que La República, por así decir, es el libro, digamos, sobre el que se resume prácticamente la teoría de Platón, porque la idea de bien correspondería con esa idea última. Decíamos que si le asociamos esta idea de bien luego a través del cristianismo con la idea de Dios, pues quedaría, ya sabéis, de la perspectiva del cristianismo, pues una ordenación del mundo que queda reflejada, por ejemplo, decíamos en este cuadro del entierro del conde Orgaz, donde veis pues eso, la distinción aquí clarísimamente entre un mundo sensible, donde transcurre el tiempo y el espacio, donde los seres están abocados a la muerte, donde hay cambio y transformación, frente a un mundo inteligible que quedaría representado en el cristianismo por una jerarquía, por supuesto, en la que en el punto culminante estaría pues la idea de Dios o Dios mismo, ¿no? Entonces aquí tenéis una recreación, digamos, desde el punto de vista pictórico, dentro ya del cristianismo, de ese modelo, de ese dualismo metafísico entre un mundo inteligible y un mundo sensible, tal y como lo plantea Platón aquí en su obra. Las ideas son perfectas y escapan a nuestra percepción sensible. No podemos verlas directamente a través de los ojos del cuerpo. Hay que verlas a través, por así decir, como diría Platón, de los ojos del alma. Es decir, es una percepción que requiere un esfuerzo, que es el esfuerzo de conocimiento, que es lo que vendría en la segunda parte de la teoría del conocimiento. Ahora vamos a dejarlo aquí. Vamos a quedar en esta clasificación, en este esquema que ha hecho aquí una Pineda de la teoría de las ideas, y vamos a pasar aquí a verlo en los apuntes. Entonces lo primero que tenemos que decir es eso, mira, aquí hay una cita de Friedlander, de un autor que ha hecho un libro sobre Platón muy importante, y dice, cada imagen de la idea en nuestra existencia es una realización y un mezclarse con lo malo. Entonces, es decir, cada imagen de la idea es una realización de esa idea en el mundo sensible, pero también un mezclarse con lo malo, un mezclarse con aquello de lo que debe estar desprendida, por así decir, la idea, que tiene que ver con todo lo que es el mundo sensible. Bueno, la idea principal de la filosofía platónica es el pluralismo. El pluralismo en dos sentidos. Primero, en tanto que el mundo de los objetos sensibles se entiende como plural y cambiante, siguiendo las tesis de Heráclito, y por lo tanto ese constante cambio no permite o hace que no pueda ser objeto de conocimiento verdadero, aunque sí el mundo sensible es el único camino a través del cual podemos adquirir un conocimiento de las ideas. Y luego, por otro lado, también es pluralista en el sentido de que las ideas son como realidades supremas, que solo son comprensibles por el intelecto. Aunque son inmutables y absolutamente verdaderas, son múltiples y se relacionan entre sí mediante simbloques. Es decir, el principio de simbloque en Platón es fundamental y dice lo siguiente. Dice, no todo está relacionado con todo. Es decir, no todas las ideas pueden, digamos, subsumirse en una última idea. Aunque haya una jerarquía de ellas y la idea de bien sea, por así decirlo, superior, las demás ideas no son reductibles a ellas tampoco. Ese vendría a ser el principio de simbloque. La idea de pluralismo
racionalidad irreductible de la realidad de las ideas. Y bueno, ya sabéis que la idea de Simploqué procede precisamente de Demócrito, que hablaba de la relación de los choques de los átomos y demás, ¿vale? Que decíamos. Pero esa es la idea principal del pluralismo. Bueno, lo primero que se os dice en esta parte, en este párrafo, es que la disposición de un mundo sensible y un mundo inteligible tiene más que ver con el problema del conocimiento de la realidad que con la fundación de dos mundos, por así decir, separados, reales. Porque, en el sentido de que la idea es esta, mirar. Vamos a poner aquí bien un ejemplo. Imaginemos la ley general de la mecánica según la cual la velocidad de un móvil se define por el cociente entre el espacio recorrido y el tiempo invertido. Vale. Nadie negará que tal ley es real y que en consecuencia le corresponde un cierto estatus ontológico, una cierta realidad. Pero eso no significa que resida en ningún lugar aparte, os dais cuenta, en el mundo de las fórmulas de la mecánica, por así decir. Eso sería como una metáfora. Para establecerla como ley general, esa ley de la mecánica se ha tenido que indagar racionalmente a partir de la observación del movimiento de los cuerpos físicos, lógicamente. Del aparente caos y desorden de tales movimientos observados se extraen regularidades, proporciones, relaciones constantes, vínculos entre la noción de velocidad y otras nociones, espacio y tiempo, previamente configuradas en la mecánica. Pero sólo cuando la ley llega a establecerse como tal, puede decirse que aquellos movimientos observados, que digamos pertenecen al mundo sensible, son verdaderamente conocidos, son inteligiblemente conocidos. Entonces podríamos decir, forzando un poco el lenguaje platónico, que lo visible son los movimientos de los cuerpos físicos observados por los sentidos, lo visible, pues es el mundo sensible, y que lo inteligible es la fórmula misma alcanzada en el proceso racional que aclara, hace comprensible y da sentido y orden a los movimientos aparentemente caóticos que observamos. Entonces, es como si a partir de esos movimientos y fenómenos construimos esa ley general que inmediatamente se nos pone en otra dimensión. Ya no es una ley, digamos, fenoménica, sensible, sino una ley inteligible que permite ordenar, entender y explicar todo fenómeno relacionado con la velocidad, el tiempo y el espacio en la mecánica, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea de la teoría de las ideas. No se trata tanto de que haya dos realidades, por así decir, una superpuesta sobre la otra, como dos dimensiones de la realidad que se construyen precisamente a través de la observación y el intento de racionalización del mundo sensible tal y como se nos presenta a nuestros sentidos. Ahora, si eso lo aplicamos a la teoría de las ideas de Platón, pues sería lo siguiente. Más que entender las ideas como habitantes de un mundo ajeno al nuestro, las ideas son la condición de racionalidad de todo cuanto existe. Es decir, a través del mundo sensible podemos atisbar esas ideas como expresión del orden subyacente a esos cambios, ¿no? Entonces, lo que nos llega a través de los sentidos es aparentemente caos y desorden. Si nos mantenemos en ese plano de la sensibilidad, nada puede ser verdaderamente conocido, salvo empírica y temporalmente. Ahora bien, desde ahí podemos iniciar el proceso racional que, mediante el método dialéctico, conduce a las ideas. Con ellas alcanzamos el verdadero conocimiento de todo lo real, de modo que la realidad deja de presentársenos como un desorden y un caos y empezamos a entenderla como ordenada y racional, precisamente gracias a la configuración o al establecimiento de esas ideas que construimos a partir de la observación de los cambios y las transformaciones que se producen en el mundo sensible. Entonces, efectivamente, el caos y el desorden que calificaba la concepción del mundo que nos llegaba por los sentidos se revelan ahora como una falsa apariencia. Pero frente a Parménides, que negaba esa realidad, que acababa conduciendo a la negación del movimiento, del cambio, etcétera, lo entendemos como una apariencia de la que hay que partir para alcanzar el conocimiento como falsedad que hay que tomar en cuenta para, negándola progresivamente, alcanzar la verdad. Es decir, ese mundo de las apariencias es una falsedad, sin embargo, no es una falsedad completa, sino el único camino a través del cual nosotros podemos llegar a las ideas. Definitivamente comprendemos que lo real es orden y racionalidad. Esto es, comprendemos que lo real son las ideas
que son subyacentes a esa variedad, a esos cambios, a esas transformaciones que observamos en el mundo sensible, que es lo único que podemos observar a través de los sentidos. Dicho de otro modo, el proceso racional que arranca desde la experiencia sensible del mundo acaba manifestando que lo que nos parecía conocer del mundo a través de esa experiencia sensible era solo apariencia, pero no conocimiento verdadero. Es decir, solo una vez que llegamos a las ideas podemos entender como ese conocimiento sensible como un conocimiento aparente. Al llegar a las ideas alcanzamos el verdadero conocimiento de lo real y vemos que lo real son las ideas mismas, esto es, que lo real es lo racional, no lo empírico, lo que observamos en el mundo sensible. Sin embargo, a partir de él es como lo podemos conocer. Y claro, tenemos que tener en cuenta que precisamente por eso, si eso lo trasladamos al ámbito político, intentar racionalizar la realidad política en su conjunto es también ordenar la ciudad para hacerla más justa y más feliz. ¿Conforme a qué? Pues conforme a las ideas. Solo alcanzando las ideas, las realidades supremas, objetivas y universalmente válidas, es posible obtener a partir de ahí, a partir de las ideas, los criterios de organización política objetivos y por tanto comunes para todos los ciudadanos. Entonces, la idea de justicia es la que debe fundar y orientar la ordenación del mundo sensible de la polis. El filósofo ha de ser el gobernante porque ha alcanzado el conocimiento de las ideas y puede deducir desde ellas los criterios de organización. Claro, el filósofo, es decir, el mejor gobernante será aquel que conoce mejor las ideas porque solo a través de ellas es posible un orden justo del mundo fenoménico. Bueno, como vemos aquí, la teoría de las ideas en la obra de Platón tampoco es digamos, una teoría uniforme, sino que va cambiando a medida que él va desarrollando sus obras, ¿vale? Entonces, es un asunto controvertido y ha dado lugar a todo ese tipo de interpretaciones. Sabemos que en los diálogos de juventud, Platón entiende la idea como un concepto universal. Por ejemplo, para definir la idea de justicia buscaría lo que es común a todas las acciones justas. Ese algo común que nos permite decir que una acción es justa es el concepto universal de justicia. Vale, en los diálogos de madurez se daría un cambio radical. Las ideas ya se entienden como esencia, es decir, aquello que hace que una cosa particular sea lo que es. Así la idea de belleza es la belleza en sí. Las cosas bellas son bellas porque participan o imitan la belleza en sí. Esto lo dice, por ejemplo, en el banquete. De modo que la belleza en sí es la que hace que ciertas cosas sean bellas. Entonces habría una participación entre las cosas particulares y la idea correspondiente. Las ideas en este periodo de madurez tienen una existencia separada de las cosas. Digamos, es esa noción de que las ideas están en un mundo de las ideas. Existe un mundo separado del mundo de las cosas sensibles y por lo tanto habría dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Las ideas se entienden como entidades eternas e inmutables, como el ser de Parménides, pero en cada una de ellas. Como son incorpóreas, nuestros sentidos no nos pueden informar de ellas, solo son conocibles por el intelecto, solo son visibles por los ojos del alma. Y las ideas se relacionan con las cosas porque éstas participan o imitan a las ideas, ¿lo veis, no? Hay una relación de participación e imitación de las ideas. Esta es la tesis fundamental del periodo de madurez. En el segundo caso, la imitación, las ideas funcionan como paradigmas, modelos de las cosas del mundo sensible quedan pues reducidas a un simple reflejo de las ideas, ¿vale? Y además habría una estructura jerarquizada de las ideas con la idea de bien como idea suprema, que es lo que acabamos de ver ahí. Entonces, ya en los diálogos de vejez cambia un poco y se hace una revisión de la teoría anterior que supondría una recaída de Platón en nociones más aproximadas al pitagorismo. Ya para finalizar, pues estas consideraciones que intentan un poco aproximar una comprensión de la distinción entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, utilizando este ejemplo de lo que es, digamos, para concretar un poco en cómo funcionaría el planteamiento platónico. Eso, si partimos, por ejemplo, de un triángulo rectángulo, por ejemplo, entonces Platón plantearía tres niveles: el nivel de la morfeo, forma externa de cualquier triángulo rectángulo en la realidad sensible; luego el segundo nivel, el eidos, un rectángulo ideal que no existe en el mundo real visible, pues ni siquiera puede trazarse tres líneas completamente rectas, es una construcción mental y solo existe como tal en nuestra mente. Es un concepto universal de triángulo rectángulo con relación al cual llamamos triángulo rectángulos a las cosas imperfectas del mundo sensible que presentan una estructura similar.
Y luego estaría la idea, que no sería el sinónimo de concepto universal, es la proporción, sino la proporción correcta, la simple de diversos conceptos, línea recta, ángulo, hipotenusa, cateto, que queda recogida en esa fórmula. Entonces esa sería un poco la aproximación